¿Usted tiene alguna noticia de la danza o el juego del Pámpano Roto, Manolito? Yo lo que tengo es eso de mi padre, las historias estas. ¿Y qué es lo de su padre? Y dice que se jugaba. Sí. Sí, bueno. Y también vi un viejito en Taivía que vivió 103 años. Y le hice el cuento. Sí. Y le dijo, sí, yo lo llegué a jugar. Bartolito Coruña, ¿sí? Exacto. Bartolito Coruña. Bartolo Coruña, usted conoce toda. Dice, sí, hombre, se reía el viejito. Sí. Porque don Vicente Araña decía que era a las mujeres a ver qué tal y cual. Pero mi padre dice que era un juego de... Sí. ¿Y qué juego era ese? El juego ¿Cómo era el juego? de ponerse 7 ñameras. Una mujer tendía ¿Pero no se las ponía dónde? ¿Dónde se y ponía? se las ponía en sus partes de ella. Sí. Y tal. Y sí que se llegó a jugar aquí en una orilla que hay arriba. Y dice que había un fulano y la rompió. ¿Pero las rompía con qué? Con su tángana de él, coño. Ahí. Sí, sí. Hombre. Sí. Y sí que estuvieron muy atentos y los jalaron, coño, porque ya el hombre se iba a pasar. Eso tenía que ser muy sagrado. Sí. Dice que los jalaron, coño. Pero los jalaron porque rompía y que... Rompían, de que rompía, pues fuera. O sea, no consumaba nada. Nada, y pues se ponía otros y otros y otros y... Sí. ¿Y qué jugaba? ¿Una mujer sola? ¿Jugaban muchas No, mujeres? de eso me creo que jugaban varias. Sí. Sí. ¿Y hombres varios? Era como un juego. Sí. Y bueno, yo lo contaba, yo salí a la tele una vez, Sí. y una mujer en el ingenio me dijo que eso era salvaje, de gente del campo. Digo, mire señora, esas historias las contó mi padre. No como hoy que lo voy jugando, sin llameras ninguna, por ahí donde quiera. Eso sí es grande, ¿eh? Sin llameras ninguna, a vista pública. Esto está así, ya. Claro, porque le di con... Buenos días. Hola, hijo. ¿Y a usted le gustaría hoy jugar al Pámpano Roto? No, ya hoy sí me gustaría, la ilusión la tengo, pero no sé. No sé si llegaré allá. Ay, amigo, todo cambia. Senderos Isleños ha querido llegar hasta el escenario del Pámpano Roto. En ocasiones no ha sido fácil el acceso a los lugares donde, según se dice, se desarrollaba este juego o baile, que de ambas maneras se le recuerda todavía hoy. Este fue un difícil empeño por lo parco en el decir de los moradores del barranco, por lo abrupto de su orografía y sobre todo por lo disperso de los núcleos habitados. El barranco de Guayadeque, situado al este de la isla de Gran Canaria, se abre en la cumbre, desde la caldera de los Marteles, y desciende por los pagos de la Colmena, el Surco, Montaña La Tierra, Cuevas Muchas y Cueva Bermeja o Guayadeque. En su mayor amplitud cruza entre los pueblos de Ingenio y Agüimes, bordea el Carrizal y acaba en el mar, muy cerca del aeropuerto de Gran Canaria. En la zona de Guayadeque constata la arqueología un largo asentamiento aborigen que tal vez se remonta hasta la prehistoria. Pero tras la conquista, la ubicación de este barranco, de muy difícil acceso hasta hace pocos años, lo limitado de sus recursos naturales para asegurar la subsistencia a un amplio número de moradores y lo abrupto y áspero de su orografía, han propiciado un casi permanente aislamiento, próximo a la marginación. Hoy en día, los poblamientos están alejados y dispersos. Muchas de sus antiguas cuevas siguen siendo utilizadas como vivienda y la soledad continúa determinando una de las características más peculiares del barranco y sus gentes. A finales de los años 60, el número de sus habitantes era prácticamente el mismo que el reflejado por un documento censal del siglo XVIII.
En teoría, estas condiciones configuran a Guayadeque como un espacio muy favorable al mantenimiento de tradiciones y costumbres que en otros lugares más abiertos y concurridos resultaría difícil preservar. Sin embargo, el barranco no revela sus secretos. Como ensimismado, se enseñorea con su propio silencio y sus altivas soledades. El barranco de Guayadeque es un inmenso y vibrante vacío, como un grito final de los ancestros parece, como un grito cuajado en pura piedra. Sobrecoge la soledad de estos parajes, pero no turban menos los testimonios que nos ofrece la arqueología y los fragmentos recuerdo de ciertas celebraciones y creencias que han pervivido por tradición oral hasta el presente. Apareciéndose del misterioso pasado, surge de Guayadeque la memoria de una desconcertante celebración, la única danza fálica, llamémosla así, conocida hasta la fecha en el archipiélago canario. Nos estamos refiriendo al baile del pámpano roto. El pámpano roto, una celebración al parecer exclusiva del barranco de Guayadeque, algo todavía cercano que los mayores dicen haber oído relatar en su niñez o juventud a los más viejos, quienes a su vez testimonian haber escuchado de sus padres o abuelos, proponiéndonos así una larga cadena que libera de precisiones y compromisos, porque nadie, que se sepa, confesó nunca categóricamente haber tomado parte en el pámpano roto. Nadie lo había vivido ya en primera persona. Pero, ¿qué es el pámpano roto? ¿Qué se sabe acerca de tan extraña y singular práctica? Una vez fue a Santa Lucía y le dio la madre 3 perras y media. Al otro, que era otro hermano que tenía, que era más trabajador, ese le dio 5 perras. El folclorista e investigador Lothar Siemens, allá por los años 60, investigó esta tradición sobre el propio terreno del barranco, cuando todavía no existía la actual carretera que lo hace accesible y rompe, al menos formalmente, su primitivo aislamiento. Lothar Siemens iniciaba así una serie de aproximaciones rigurosas al baile del pámpano roto y al no menos singular contexto que lo albergaba. Y en aquella época pude recoger 5 costumbres diferentes relacionadas con lo del pámpano roto. En las zonas más altas del barranco no era un baile, sino era un rito de casamiento. La mujer se tendía desnuda en una cueva con 6 hojas de ñamera encima y los hombres tenían que ir entrando uno a uno a intentar perforar las hojas con el falo. Y el que lograra perforarlo, pues ese es el que se consideraba marido de la casamentera. En aquella época no llegaba, bueno, no en esa época, era una costumbre que se recordaba todavía en aquella época, pero que ya no estaba vigente. Se sabía que allí no llegaba la iglesia llegaba donde hoy llaman Cueva Bermeja, que está mucho más abajo. Y a medida que descendemos por el barranco, el baile se va introduciendo, concretamente a partir de la montaña del baile de la tierra, la montaña de la tierra que llaman. En la montaña de la tierra, pues ya era un baile donde también se bailaban los hombres con el falo al descubierto y las mujeres con una hoja de ñamera puesta sobre sus partes. Mientras que en las zonas ya de Cueva Bermeja y más próximas a Güimes Ingenio, ya los hombres practicaban el baile haciendo la perforación de la hoja de ñamera con el dedo y no con el falo. De manera que hay toda una gama de matices de esta costumbre desde la cumbre hasta la costa, por todo el barranco de Guayadeque, que es bastante largo y tiene diversas zonas poblacionales. Hoy, 30 años después de que Lothar Siemens hiciera su investigación, con unas comunicaciones que permiten el acceso a voluntad, pudimos verificar que los informantes continuaban manteniendo las mismas versiones, aunque su origen sigue tan oscuro como entonces. Sobre el origen de esta interesante costumbre, hay poco que decir porque no sabemos mucho.
No sabemos mucho, en primer lugar, porque no conocemos cosas similares en las culturas aborígenes de las islas y tampoco conocemos cosas similares en las costumbres de los antiguos pobladores que vinieron de la península. En rigor, el folclore de tipo obsceno ha sido evitado por los folcloristas hasta épocas muy recientes, de manera que no tenemos elementos de comparación con lo que pudiera haber existido en la península. Yo pienso que esto del pámpano roto evidentemente es un rito de fertilidad, un rito iniciático de tipo sexual, que bien pudo ser algo que prevaleció desde la prehistoria de Canarias hasta tiempos históricos en poblaciones que quedaron un poco aisladas en los barrancos, como es el de Guayadeque, que es un barranco que ha tenido ancestralmente un aislamiento grande y además una gran tradición de población aborigen. Y por otra parte también pudo ser algo traído de la península, donde tantas y tantas costumbres de este tipo existen, aunque hasta ahora no se ha localizado ninguna similar. Solo 2 de los muchos investigadores que se han ocupado del tema han podido obtener alguna referencia musical sobre la versión bailada. Lothar Siemens nos precisa este aspecto. Lo que se ve es que además no es importante la música, porque el rito y la manera del baile no suele ir unido a una sola música, sino que muchas veces cambia de música. O sea, la música no es lo sustancial del pámpano roto, sino la forma coreográfica y todo el rito iniciático de tipo sexual. El pámpano roto, aunque se mire bajo los más variados enfoques, bien sea como mero juego de entretenimiento dentro de las velas de parida, como danza de requerimiento y rechazo, o incluso como la excepcional supervivencia de un supuesto rito aborigen, siempre mantiene el aspecto sexual en un primer plano. Y con una franqueza tal que choca frontalmente con las costumbres y convenciones sociales de uso general desde que el archipiélago fuese colonizado y cristianizado. Y hasta donde se sabe, tampoco encaja con las celebraciones aborígenes canarias conocidas. No resulta, pues, extraño que tan brusco contraste cause escándalo y rechazo en cuantas personas oyesen hablar del pámpano roto. No ha debido resultar fácil el formarse una idea clara acerca del aislamiento y de las penosas exigencias que ha impuesto el barranco. El pámpano roto. Su simple enunciado abre ya variadísimas sugerencias a la imaginación. El abanico se amplía al situarnos en el especial contexto de Guayadeque. ¿Por qué pámpano y roto? La hoja de ñamera no tiene pámpanos. ¿Qué simboliza entonces ese supuesto pámpano? ¿Es la virginidad femenina? ¿Se refiere al falo? ¿Qué se rompe? ¿El himen? ¿Que el pene desfallece en sus intentos? ¿Acaso el pámpano roto fuese un rito de iniciación sexual y mágica? O tal vez una forma de relaciones encaminadas a regular la escasa natalidad que permitían los limitados recursos materiales del barranco. Incluso pudiese haberse tratado de un conjuro dirigido a la mujer o a la pareja estéril. Todo es posible. Incluso la celebración del pámpano roto pudiese haber ayudado al mantenimiento del equilibrio psicológico, individual y grupal en tan extremas condiciones de aislamiento. En este sentido, tal vez la versión, recreada por el grupo de teatro Los Agüimenses, y que consiste en el recibimiento de varios hombres por una mujer en la cueva, se enfocase a facilitar la unión deseada de antemano por la pareja, pero dando formalmente opción a todo el grupo de pretendientes. ¿Ya? La aceptación de un determinado varón por la mujer mediante el mecanismo del pámpano roto daría como consumado ante el grupo un matrimonio. Se dice que ella ayudaba con la mano a la rotura de las hojas para la elección.
Ya. Esta unión la consagraría después el sacerdote en su única subida anual para atender las necesidades espirituales de los habitantes del barranco. Ya se rompió el pámpano. Hombre, ya se rompió ya. A ver, bujero. A Mira, ver, bujero. ¿tú crees ahí, hombre, ya aquí? Traiga para acá. Coño. Oiga, mire. Coño, que se rompió. Hombre tenemos, coño. Hombre. ya. Hombre tenemos. Hay que ver, Coño. el burijo que hizo. Ese lacerante abandono pastoral resulta aún más extraño si se considera la proximidad al barranco de la villa de Agüimes, poderoso señorío de la Iglesia bajo el dominio del celoso y vigilante obispo de turno. ¿Habría algún tipo de tácita marginación voluntaria o forzosa respecto a la población del barranco de Guayadeque? ¿Quiénes eran esos habitantes? ¿De dónde procedían? ¿Eran acaso aborígenes replegados de las zonas más extremas de la isla? ¿Colonos fracasados? ¿Esclavos africanos huidos de los ingenios azucareros? ¿Una arraigada mezcla de todos estos grupos marginales rechazados socialmente? No es conocida ninguna prohibición de la Iglesia sobre el pámpano roto. Sí está documentada, sin embargo, la prohibición por la justicia real en 1770 de las velas de parida, contexto en el que cabe razonablemente incluir por extensión al pámpano roto. Pero esto no pasa de ser una mera suposición. Que se sepa, ni la Iglesia ni la justicia se pronunciaron explícitamente sobre el pámpano roto, al que ni siquiera mencionan. Sobre el asunto de los muchos desórdenes, ofensas a Dios, escándalos, licencias y embriagueces y todo género de excesos que se cometen en los pueblos de estas 7 islas, en las que llaman velas de parida, con motivo de acompañarlas de noche, que los corregidores y alcaldes mayores de todas las 7 islas háganse publiquen por bandos en las capitales y en los lugares de ellos, que ninguna persona consienta en su casa los bailes, juegos y demás diversiones que en ocasión de las velas de parida se den con sus hembras. Pena de 4 ducados por cada vez y ninguna asista a ella, pena de 2 ducados. Sabido es que las velas de parida, aparte su notorio sentido ritual, mágico y hasta brujeril, constituían en las zonas rurales, especialmente en las más abruptas y cerradas, todo un acontecimiento social. Una de las escasas oportunidades para reunir a vecinos y familiares y, desde luego, propiciar el acercamiento de los jóvenes de ambos sexos. La tradición que incluye al pámpano roto dentro de los variados juegos de sociedad que se celebraban durante las velas de parida, como los de la zapatilla, el cera cera o el sube mono baja mono, no parecen diferenciar en absoluto entre la rústica inocencia de estos entretenimientos y la nunca disimulada crudeza sexual del pámpano roto. Y te trae una hoja de ñamera para el pámpano roto. Muy bien. Sube mano. Baja mano. Sube mano. ¡Ale! ¡Ale! ¡Sube mano! ¡Ale! ¡Baja mano! ¡Baja! Sube mano. Sube mano. Baja mano. ¡Ay, coño! Venga el otro. Sube mano. Sube mano. Baja mano. Trae un puñito de hoja de ñamera para que a mí la pegó. Vinculado a las velas de parida, es decir, como un juego y no como un baile, el pámpano roto ha sido testimoniado por informantes depositarios de la tradición oral de sus mayores. Tal es el caso de Bartolito. Bartolito, por aquí, por esta zona, se daba mucho, por lo menos se tiene referencia, de la danza del pámpano o el juego del pámpano roto.
Sí, el juego del pámpano roto aquí no creo yo que no se diera, pero si se dio fue en el tiempo de mis tatarabuelos. Pero después el juego ese era un juego también, tenía que ser un juego muy emocionante, porque era mirando todo, la mujer se ponía a especie de 4 patas y ponía una hoja de ñamera puesta detrás, y entonces el varón iba con las manos atrás del culo así, que no podía sacar las manos para adelante, y hablando claro, la pieza afuera, a ver si la podía introducir. Y claro, como es una cosa que tiene que ser dirigida, pues tan pronto va para abajo como va para arriba. Y entonces, al no ser que llegara un tío de estos listos, que se fuera a ir dejando despacito, despacito y calculara para dónde era el tiro, y al llegar allí diera el empujón. Entonces sí, era distinto. ¿Y el que era listo jugaba muchas veces? No, ese jugaba una vez nada más ya, y pues aquel ya estaba clasificado para todos los juegos. Ya no lo dejaban jugar más. No es que aquí rompió la hoja. El que rompía la hoja ya ese no jugaba más. ¿Y esos cuentos de cuándo le vienen? Eso viene, pues, yo creo que de 200 y tantos años para adelante, o para atrás. O sea que la transmisión oral fue de su abuelo o su bisabuelo. Sí, mis abuelos eran los que dijeron eso, que los padres, por lo visto, no sé si jugaron o si lo vieron jugar, el juego ese. Ahora después verlo yo, así no lo llegué a ver nunca. ¿Y cuándo se jugaba eso, Bartolito? Se jugaba en las horas de la velorio, que era cuando habían los velorios, que antes decían que si nacía una criatura, hasta que no se bautizara tenía que estar la luz encendida toda la noche en la casa, porque venían las brujas y se lo llevaban. Y entonces como estaba la luz encendida toda la noche en la casa, pues había un velorio. Y estaban toda la gente nueva y de los viejos también, reunidos allí en el velorio ese, que era cuando hacían los juegos eso, así. Después de varias charlas con Bartolito y partiendo de su relato, mantuvimos contacto con el grupo teatral Los Agüimenses, sin cuya colaboración nos hubiese sido imposible efectuar las distintas escenas ilustrativas que sobre las distintas versiones del pámpano roto existen en el barranco. Siguiendo puntualmente las indicaciones de nuestro informante, tratamos de reproducir estas escenas lo más exactamente posible. El interés por el pámpano roto reapareció en la década de los 70, con los nuevos vientos democráticos que propiciaban la recuperación del acervo cultural del pueblo, largos años olvidado, mistificado o prohibido. Fue en 1975 cuando el periodista Adolfo Santana volvió a investigar el fascinante tema del pámpano roto. Adolfo Santana recorrió el barranco de Guayadeque, sus más apartados pagos, y habló con los aislados moradores. Sus indagaciones estuvieron plagadas de dificultades y silencios, pero Adolfo Santana logró entrevistar al último informante que vivió en los tiempos en que el pámpano roto todavía se celebraba. El informante ya fallecido, Bartolito Coruña, contaba, en el momento de la entrevista, 93 años de edad. En lo que respecta concretamente al baile del pámpano roto, recuerdo que después de muchos esfuerzos, acompañados de Vicente Sánchez Araña, que tenía ese déjame entrar para hablar con ellos y tal, pero nunca conseguía que alguien dijera yo lo vi, yo lo supe o yo lo bailé. Esto sucedió exactamente en el 70 y pico, 78, en el barrio de Taidía. Allí encontramos a un hombre, un anciano, que nos decía haber visto bailar el pámpano roto, y yo estoy casi seguro que también lo bailó, aunque eso es una cosa que casi nunca, y nadie lo decía, ni hoy día, si hay alguno que lo bailó o lo vio, lo dice. Entonces Bartolito nos contó en qué consistía o cómo vio él, o bailó él seguramente, el baile del pámpano roto. Consistía, se colocaban las mujeres en una hilera, los hombres en otra, y las mujeres sobre el delantal, en la zona del sexo, se colocaban una hoja de llamera similar a esta, y los hombres enfrente. Bartolito nos dijo que él sabía que antiguamente se bailaba desnudo, o sea, las mujeres y los hombres iban desnudos, y la penetración era con el pene del hombre. Y él después nos matizaba que los últimos en que él estuvo era vestido con la ñamera y el pámpano se rompía con el dedo de los danzantes masculinos. Entonces, de instrumentos musicales no habló nunca jamás de otra cosa que no fuera el tambor y un sonido monocorde a la luz de un candil y un baile que duraba horas hasta llegar a la extenuación. En el transcurso de esa danza,
el hombre con el dedo, decía él, perforaba el pámpano que tenía la mujer en la zona sexual y entonces ella decía, pámpano roto, gritaba. Y en la especie de mandador, que a mí siempre se me antojó equiparable a la de sumo sacerdote en las tribus africanas, decía, cuando la chica decía pámpano roto, dice, pues quítate ese y pónete otro. Así continuaban danzando, casi siempre hasta la madrugada, lo que le parece dar la razón a quienes la quieren entronizar con las velas de paridas que se hacían en esa zona, la zona de Guayadeque y en la zona de Cazadores y La Breña y por ahí. Estas declaraciones de Bartolito Coruña aportaban aspectos más primitivos, oscuros y dramáticos a la celebración del pámpano por él evocada. El anciano habló de danza a la exigua luz de un candil, bailando los participantes al son de un tambor y atravesando, posiblemente frenéticos, la noche hasta el último jadeo y hasta el amanecer. Según este relato, en su época ya no se bailaba el pámpano desnudo, pero sí antes, cuando se celebraba en las eras y en las cuevas. La existencia del pámpano roto se extendió más allá de los límites de Canarias. En 1981, el programa etnográfico Raíces de Televisión Española se trasladó a Guayadeque para tratar de recoger toda la información posible acerca de esta insólita celebración. Estos son algunos pasajes de aquel magnífico programa lamentablemente desaparecido. Es decir, que se agarraba una mujer y un hombre así, y pues iban bailando. A ver cómo se agarraban, a ver, agarra usted bonito. Aquí se agarraba aquí, así, ahora aquí viene otro hombre, y después otra mujer, y siguen así. Sí, un círculo. Sí, señor. Y después, cuando acababan de bailar, el baile ese así, dían a ver cuál más hoja de ñame rompía. De que el más que rompía era el más valiente. Sí, uno decía que rompían 5, otras que 6, otros que 7, y cada uno las más que rompía. Sí. Ponían las hojas, rompían las hojas y ya estaba. ¿Ponían las hojas dónde? ¿Dónde los ponían? En las partes. De la mujer. De la mujer. ¿Y la mujer iba desnuda? No, señor. No, señor. No día desnuda. No, señor. Desnuda, nada desnuda. Se ponía la mujer se ponía emburricada, ponían las hojas atrás. Sí, sí, a 4 patas. A 4 patas, día después el hombre rompía las hojas y ya está. Romperla. Romperla. Pero la mujer se la ponía aquí en el culete, vamos. Sí, señor. ¿Se ponían las 7 juntas? Juntas, una sobre otra. A ver cuál más rompía. El más que rompía era el más valiente que era. ¿Siempre era la misma mujer? No, señor. Todas. Eso era general, todas las mujeres. Se ponía, digamos, que incluso una fila de mujeres, varias mujeres. Una fila de mujeres y una fila de hombres, que eran todos iguales. Y el hombre arremetía allí. Sí, señor. Sí. Pero el hombre arremetía con sus partes al desnudo, ¿o no? Tampoco desnudo. Natural, vestido, lo que cubría sus partes y hacía el deber. Ya. O sea, descubría sus partes y hacía el deber. Quiere decir que de alguna manera mostraba... A ver cuál rompía las 7 hojas, por ejemplo. Sí, señor. Así no me han dicho a mí que yo verlo. No, sí, no lo llegué a ver. Y participaban voluntariamente. Voluntariamente. El que no quería no era obligado. No, señor, de eso nada. ¿Usted qué noticia tiene de cuando se hizo la última vez esto aquí? Ya de eso no le puedo decir yo a usted. De cuando se hizo la última vez, de eso no le puedo decir. No sería ya en el Peñón, cuando la vieja aquella allí, que fue en el baile. Por cierto. En el Peñón, ¿tú sabes por dónde es el Peñón allá? Que hubo un baile también, que fue el último, según mi abuela fue el último baile. Sí, que fue que nació una niña y después fueron a bautizarla, que se bautizaba en esos tiempos, se bautizaban los niños a los 8 días. A los 8 días. Porque dice que el Señor se bautizó a los 8 días, se bautizaba los niños cada 8 días. Y pues se reunían la gente a bailar. Sí. Y le decía la madrina, le decía a la madre, la niña, llegó madre a ver la niña, porque la niña no comió cuando fueron a darle de cenar. A ver la niña, dice, pues la niña está bien, comadre, sigan bailando. Y bailando y la niña muerta, que estaba dormida, y la niña muerta. Y cuando acabaron de bailar, dice que dijeron, bueno, pues si ya se cansaron de bailar, ahora lleven la niña, primero la llevaron a bautizar, llévenla ahora a enterrar. Esa fue la última vez que se hizo lo del pámpano roto ese. Usted decía que las gentes del barranco no han sido por lo general más explícitas respecto al pámpano roto que la propia naturaleza adusta donde habitan. Después del programa Raíces, una larga década volvió a silenciar el espinoso asunto del pámpano roto. Hoy, la nueva carretera y el progresivo afeamiento y deterioro del paisaje, al modernizar muchas de sus viviendas, tornaron aún más extravagante esta tradición y dieron al barranco un aspecto todavía más ajeno e irreductible ante los tiempos nuevos.
Ante este panorama de deterioro amenazante y de renovados mecanismos del olvido que suponen los cambios bruscos sobre el medio rural, las interrogantes que plantea el Pámpano Roto, precisamente por su extraordinaria singularidad, van tomando un creciente interés etnográfico, folclórico y antropológico. ¿Pudo evolucionar el Pámpano Roto desde los ritos iniciáticos y las danzas fálicas hasta convertirse en un juego de entretenimiento en las velas de parida, sirviendo también como mecanismo para que la mujer eligiese pareja? Pero, ¿cuál fue su raíz y su genuina representación? ¿Es un elemento cultural aborigen autóctono? Y si no lo es, ¿de dónde, cómo y cuándo llegó a Canarias? ¿Por qué el Pámpano Roto no se conoce en otra isla del archipiélago que no sea Gran Canaria? ¿Y por qué aquí su tradición se circunscribe únicamente al barranco de Guayadeque? De una pregunta a otra, el misterio del Pámpano Roto permanece impenetrable. Un gran sí, pero no, ordena y desordena las conjeturas. Flota en el barranco de Guayadeque un silencio grave y reverencial, como de templo abandonado o destruido. Es un silencio extraño, participativo, tal vez con cierto grado de ocultamiento, de defensa incluso. Podría pensarse que sobre el barranco gravita un silencio que es mucho más que ignorancia y desmemoria. Y bajo este silencio también parece cubrirse el baile del Pámpano Roto, un misterio que tal vez decidiesen sellar para siempre quienes mejor y más directamente lo conocían. Hemos andado y reflejado lo mejor posible los ásperos paisajes del barranco con el amor y la reverencia de quien pisa una tierra que en gran medida lo es de sus propios ancestros. Sin triunfalismos, pero con convicción, creemos poder decir que sobre el Pámpano Roto, hoy por hoy, esto es lo que hay. Todavía sobre el Pámpano Roto no aparece ningún asidero firme al que acogerse sin reservas. Por el momento, el baile del Pámpano Roto queda como uno de los aspectos más misteriosos, turbadores y extraños de la cultura popular de las Islas Canarias.